Estimadas compañeras, vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase preparada para el día de hoy, dando inicio a un nuevo grupo de figuras delictivas, las cuales ya están en su agenda respectiva, y tenemos para hoy los delitos que atentan contra la seguridad colectiva. Obviamente que este grupo de figuras delictivas tienen una característica especial. Por la naturaleza de los mismos delitos que vamos a ver acá, por ejemplo, el incendio, los estragos, estos delitos se han denominado en la doctrina y se conocen como delitos de peligro. Aunque tal y como están estructurados legalmente, siempre es necesario que se dé un resultado dañoso. Sin embargo, ese resultado puede ser en algunas ocasiones mucho más grave que el que está previsto en el Código Penal. Y entonces trasciende a otros bienes jurídicos tutelados. Lo importante acá es advertir que cuando el Estado, a través de estos tipos penales, lo que busca es mantener a salvo la seguridad de las personas, la seguridad de la colectividad, con algunas conductas que en principio, y así lo establece también nuestra legislación, son eminentemente o deben ser eminentemente dolosas. Es decir, voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de causar un incendio, por ejemplo, de causar un estrago. Sin embargo, también el Código Penal prevé lo que pueden ser los incendios o los estragos culposos. Es decir, primero, pues se habla del delito de incendio o de estrago doloso, con ánimo de causarlo. Pero también están previstos la posibilidad de un incendio o estrago culposo, por imprudencia, negligencia o impericia, sin propósito. Las últimas dos letras de tu apellido. Ali. Y las últimas dos de tu apellido. Jocelyn Rivas, micrófono. Las primeras tres letras de tu nombre y la Jocelyn, tu micrófono. Bien, gracias. También está dando clases, Jocelyn. Qué bueno. Qué interesante. Muy bien. Entonces les decía que el delito de incendio y estragos son delitos de peligro que se consideran eminentemente dolosos, pero que también podrían darse y están previstos los culposos, donde el sujeto activo, a pesar de que no tiene el propósito deliberado de causarlos, sí actúa con negligencia o con imprudencia o con impericia. Y ese actuar puede resultar pues en un incendio. Y ese incendio como tal puede ser indiscutiblemente un delito que atente contra la colectividad. Y entonces vamos a ver cómo están previstos una serie de conductas que finalmente pues el Estado lo que prevé es la seguridad colectiva. Es decir, mantener
protegida la seguridad de la colectividad de todas las personas, porque podría ser incluso que alguien incendie, pues no necesariamente una casa, pero que sí, Por pues, estúpida se dice ahora, ¿va? pero que sí le dé fuego, por ejemplo, a basura, o que le dé fuego a cuestiones personales que ya no le sirven, que son propiedad de él. Y cualquiera podría decir, mire, yo le estoy dando fuego a lo que es mío, pues, estas camas viejas o estos colchones que no me servían para nada, pues me están haciendo acá malobra y dispuse a darle fuego. Bueno, y eso fue lo que podría darse un incendio. Sí, pero repito, lo que ustedes tienen que advertir acá y lo que prevé realmente el Estado a través de estos tipos penales es que no se ponga en riesgo la seguridad colectiva. Y solo con el hecho de provocar un incendio, aunque sea de sus propias cosas, pues puede ser que se ponga en riesgo la seguridad colectiva. Y no necesariamente es que tenga que pasar algo más grave. No necesariamente. Es decir, lo que está previsto es el resultado dañoso como tal de incendiar algo, incendiar una cosa. ¿Dónde la va a incendiar? Eso, ¿dónde se va a producir el incendio? ¿Dónde la va a quemar? Eso es otra cosa. Podríamos estar ante un incendio agravado, por ejemplo. Y finalmente puede ser que sea una cosa de otro, y eso es más grave, pero puede ser que sea una cosa de uno mismo. Y el problema no es que uno le dé fuego a sus propias cosas, porque si usted le da fuego a sus propias cosas, pero en un lugar donde definitivamente no va a haber ningún peligro para nadie más, ahí no hay ningún problema, no se haría el delito. Esto es lo que se trata entonces, en todo caso, de prever acá. Y en los delitos contra la seguridad colectiva, que es el bien jurídico tutelado, pues el código habla primero de incendios y estragos. Dos tipos penales, pues que obviamente el código los mantiene de diferente manera. En el incendio dice quien de propósito, eso es doloso, cause incendio de bien ajeno. Solo el hecho de incendiar un bien que no es de uno, pues es un delito y es sancionado con prisión de 2 a 8 años. Luego dice, el incendio de bien propio, o sea, puede ser el bien de uno mismo, que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros. Eso es lo que les decía, eso es lo que se prevé. No es que le dé fuego o quemar sus propias cosas. Es que ese incendio pueda poner en peligro la vida, la integridad o el patrimonio ajeno. Entonces ahí se castiga con prisión de 1 a 4 años. Luego habla del incendio agravado. Es incendio agravado el que se comete en un edificio, en una casa, en un albergue, habitados o destinados a habitación. 2, el cometido en convoy, embarcaciones, aeronaves o vehículos de transporte colectivo. 3, el cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura, en aeropuerto o en estación ferroviaria o de vehículos automotores. 4, el cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. 5, el que destruya bienes de valor científico, artístico o cultural. Es decir, estos son los supuestos que agravan el delito de incendio. Entonces, lógicamente, también hay agravación de la pena. Repito, aquí el incendio provoca un daño.
puede ser que sea a patrimonio ajeno o al mismo patrimonio. Pero el incendio como tal se está castigando con el objeto de que este es un delito de peligro para la colectividad, para las demás personas. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si para darle muerte a una persona le van a dar fuego a su casa? Ajá, eso es otra cosa. Ahí no estamos hablando de un delito de peligro solamente. Ahí estamos hablando, en primer lugar, de un asesinato. En primer lugar. Y luego del asesinato concursando con el delito de incendio. Pero el propósito deliberado era primeramente darle muerte a la persona. Eso era el dolo específico. Solo que para darle muerte, pues se decidió irle a quemar su casa, a prenderle fuego a su casa. Entonces eso es lo que hay que valorar, porque eso ya es una cuestión mucho más grave. Sin embargo, el código habla también de estragos. Y cuando habla de estragos, dice: comete el delito de estrago quien causare daño empleando un medio poderoso de destrucción, por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio. El responsable pues tiene una prisión de 5 a 15 años. Es una pena grave. El estrago podría en un momento dado traslaparse con lo que es el incendio. Porque imagínense, el incendiar una casa o un edificio podría llevar pues a explosiones o a desmoronamiento o derrumbe del edificio. En todo caso, estaríamos hablando de un concurso entre incendio y estrago. Pero el incendio, pues, lo toca el código, pues, como lo vimos, de manera particular, y habla del estrago, pues, como un daño, pues, utilizando medios poderosos de destrucción, pues sí habla específicamente de la inundación, de la explosión o del desmoronamiento de rumbo. Y luego el 285, lo que les decía, ahí prevé el código lo que son o lo que es el incendio y el estrago, pero culposo. Es decir, cuando actuando lícitamente, legalmente, por imprudencia, por impericia o por negligencia se causara un incendio o un estrago. Dice: quien culposamente causare estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Obviamente que es mucho menor la pena. Y luego dice: si del incendio o del estrago culposo hubiera resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Pero aquí estamos hablando de un incendio o un estrago culposo. Y si es culposo, es que el sujeto activo estaba actuando o está actuando legalmente. Y actuando legalmente, pero de manera imprudente, pero de manera negligente o con impericia, se produce el incendio o el estrago. Y si a consecuencia de ellos se da la muerte de una persona, es cuando agrava la responsabilidad penal acá. No es lo mismo. No tiene nada que ver con lo que dije anteriormente. Si alguien quiere ir a darle muerte a otra persona y para eso va a incendiar su carro, por ejemplo, donde está la persona que quiere darle muerte, o su casa. Ah, no, eso es un asesinato. Concursando, obviamente, con otro tipo de delito que puede ser incendio. Pero aquí, el 285 lo que prevé es el incendio y el estrago que es culposo. Y si a consecuencia de ello se produce la muerte de alguna persona, pues también pues tiene una pena, pero que por supuesto es más grave
que el incendio y el estrago culposo, pero es mucho menos grave que lo que es un asesinato por incendio, ¿no? Bien, esos creo que son los más importantes delitos. Después habla de la inutilización de defensas y de la fabricación o tenencia de materiales explosivos. Pues en la utilización de defensas, tal vez por lo que, oigan lo que dice, quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Por ejemplo, vean la lamentable tragedia que estamos viviendo actualmente ahorita en nuestro país, aquí en la capital, con la cuestión esta de las personas y las casas que se llevó el río del Puente Naranjo. Puede ser que ahí hubieran algunos muros de defensa construidos. Si alguien, por ejemplo, con propósito deliberado, dañare o inutilizare esas defensas, ahí se produce el delito y no es necesario que se produzca ningún otro daño. Lo que se castiga. Sí, mamá, Lo que aquí se castiga, les decía, es el daño a las defensas. Es decir, no se necesita que se produzca otro tipo de daño. Por eso, porque son delitos de peligro. Luego habla de fabricación o tenencia de material explosivo, quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, fabricar, hacer, suministrar, darlo a otro, o adquiriere, sustrajere, o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su perpetración. Aquí seguimos hablando de delitos de peligro y no se está haciendo todavía daño a nadie. Basta con que alguien fabrique o tenga materiales explosivos. Eso es lo que se castiga porque es un delito de peligro. Eso es lo que el código, digamos, nos explica en relación a los incendios y a los estragos dentro de nuestros delitos contra la seguridad colectiva. Luego tenemos los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Ahí tenemos que advertir cuando leemos estos tipos penales que son tipos penales que afortunadamente tampoco tienen mucha incidencia en medio de nuestra vida jurídica, no trascienden a los tribunales. Y de repente no es que no se den, de repente se dará uno que otro. Lo que pasa es que si analizamos los tipos penales, estos han quedado rebasados ya por la tecnología en cuanto a medios de comunicación. Aquí todavía hablamos de tipos penales relativo al transporte de cartas, por ejemplo, de correspondencia y toda esa naturaleza que ha quedado totalmente en desuso ya con el uso de los medios tecnológicos. Se habla también de desastres ferroviarios a partir de los 188. Nosotros no tenemos realmente transporte colectivo ferroviario. Habrá uno que otro tren por ahí, para transportar de repente alguna mercadería.
pero pues no tenemos ese tipo de transporte. Probablemente sí podría ser más acertado en cuanto a la seguridad del transporte marítimo, fluvial o transporte aéreo, pues, porque ahí obviamente sí podrían darse pues algún tipo de atentado contra estos medios de transporte. Sin embargo, pues afortunadamente tampoco son comunes y no se dan. Al igual que los otros, pues aquí estamos hablando de figuras delictivas dolosas, donde el propósito deliberado del sujeto activo es cometerlos, llevarlos a cabo, pero también el código prevé desastres culposos, o sea, que sin tener el propósito deliberado de causarlos, es más, actuando lícitamente, pues por imprudencia, negligencia o impericia podría darse un tipo de desastre de esta naturaleza. Pero pues démosles una revisadita, pues, pero como les decía, pues la incidencia es muy poca. Habla, digamos, de peligro de desastre ferroviario, como les digo. Imagínense en nuestro medio. Quien impidiere o perturbara el servicio de ferrocarriles en alguna de las siguientes formas. Bueno, aquí no tenemos ferrocarriles. Es que destruyendo, dañando, descomponiendo una línea, colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento, transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones, practicando cualquier otro acto que pueda resultar desastre. Les decía, pues aquí pues no tenemos el medio de transporte de esa naturaleza, y por lo tanto no vamos a tener ese tipo de delitos. El 289 habla específicamente del desastre ferroviario. Si los hechos a que se refieren los artículos anteriores resultar de desastre, se sancionará al responsable con prisión de 4 a 12 años. Es decir, si de haber alterado las líneas de tren se produjera un desastre, ¿verdad? El 290 habla de atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Probablemente tengan un poco más incidencia, aunque no tienen trascendencia en nuestro medio. Dice, quien pusiera en peligro embarcación o aeronave, propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea. Esto pues tendría un poco de más sentido, pero afortunadamente pues no tenemos este tipo de casos, afortunadamente. El desastre marítimo, fluvial o aéreo, si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultara en naufragio, varamiento de embarcación o la caída o destrucción de una aeronave. 292, atentado contra otros medios de transporte, contra otros medios, ahí tal vez sí, cualquier otro medio, pues, de los que nosotros tenemos, tal vez, buses urbanos, taxis, incluso tuk-tuk, medio de transporte, porque es amplio, dice, quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, o sea, cualquiera, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, solo con el hecho de ponerlo en peligro. Ahora, si del hecho resultara un siniestro, se agrava y será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Luego, el 293 se refiere, les decía, a los desastres culposos. O sea, todos estos son dolosos, pero caben los culposos. Quien culposamente, cuando hablo de culposamente, estamos hablando de la persona que actuando legalmente, por negligencia, por impericia o imprudencia, pues cometa un delito. Quien culposamente causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si hubiera resultado muerte de una o más personas o lesiones graves,
la sanción será de 2 a 6 años. Siempre repito lo que dijimos anteriormente, siempre y cuando pues la intención no era darle muerte a nadie. Acá se produce las lesiones o la muerte de una persona a consecuencia de un desastre culposo. Entonces, pues tiene ahí ya señalada la pena. Pero no es el caso de que con propósito deliberado pues se quiera causar un desastre para darle muerte a alguien. Esto ya es un tipo de asesinato, tal y como lo hemos dicho. Luego el 294 se refiere al atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, de luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público. Esto probablemente sí pueda darse. Obviamente nosotros tenemos servicios de agua, luz y energía eléctrica. Quien ponga en peligro pues la seguridad de esos servicios públicos es solo en poner en peligro, aunque no se dé otra cosa más, hay la comisión de un delito. Al igual que la interrupción o el entorpecimiento, dice, de comunicaciones. Quien atentare contra la seguridad de las telecomunicaciones o comunicaciones postales, oigan lo que les decía, o por cualquier otro medio interrumpiere o entorpeciere tales servicios, comunicaciones postales, ¿va?, de cartas. Esto pues era de veras importante hace 25, 50 años. Ahora esto pues ha quedado superado. Luego habla del apoderamiento e inutilización de correspondencia. Ya no tiene nada que ver ahora. Quien acometiere a un conductor de correspondencia, imagínense ustedes, para interpretar o detener esto, es decir, a los que llevaban las cartas o los telegramas, ¿no? 297, inutilización y entorpecimiento de defensas. Quien con ocasión de alguno de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento. Esto obviamente sí pueden tener razón pues en un momento determinado. Y luego el 298 habla del abandono de servicio de transporte. El conductor, el capitán o el piloto mecánico, ferrocarril, nave, aeronave, cualquier otro medio de transporte público que abandonare su puesto antes de terminar el viaje respectivo. Eso pues podría darse, pero como les digo, afortunadamente no se da con frecuencia y pues nunca vemos casos de estos en nuestros tribunales penales. Luego el capítulo 13 habla de la piratería. Y también esto pues es, oigan lo que dice, comete el delito de piratería quien practicare en el mar, lagos o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ellas se encuentran. Esto podría ser, aunque nunca, no tenemos